Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Fernanda Caso y Carlos Pérez Ricard vamos a discutir sobre lo que podemos esperar de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general del Poder Judicial de la Federación. Después con Rafa Fernández de Castro platicaré de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México. Y para terminar, voy a hablar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara del plan de seguridad entre México y Estados Unidos a la luz de esta visita de Marco Rubio. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, muy bonito, muy republicano, la toma de posesión de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No todos nuevos, por cierto, ya que 3 de ellas venían desempeñándose en este puesto. Buen discurso, me parece, del nuevo ministro presidente Hugo Aguilar. Se acabaron los privilegios judiciales, el pueblo de México ahora sí tendrá acceso a la justicia. Atinadas referencias históricas y compromisos de austeridad y eficacia. Muy bien, perfecto. Pero vamos a analizar qué podemos esperar en los hechos, no en las palabras, de la nueva Suprema Corte de Justicia y en general del nuevo Poder Judicial, porque hay que recordar que no solamente hay una nueva Suprema Corte, sino hay otros tribunales, otros magistrados, otros jueces de distrito. Saludo a los integrantes de la mesa de los miércoles. Lisa Sánchez, ¿cómo estás, Lisa? Muy bien, Leo, mucho gusto de estar acá. Carlos Pérez Ricard. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Fernanda, Lisa. Buenas noches. Y Fernanda Caso. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Leo. Y quiero empezar contigo porque tú entrevistaste a Hugo Aguilar antes de que tomara posesión, una entrevista de N+. Pues por lo menos a nivel retórico es bueno el ministro, ¿no? ¿O cuál es tu impresión? Sí, lo primero que me llamó la atención fue su capacidad para articular pues, los pendientes que tiene la Corte, aquellas cosas en las que tiene que incidir en términos de organización interna, de los retos del propio Poder Judicial, ¿no? De corrupción, de cómo coordinarse con los otros organismos. Es decir, es una persona que sí ha estudiado, pues, al menos desde que ganó hasta la fecha, todas las tareas pendientes. Es una persona muy inteligente y me parece además comprometida con las causas indígenas por lo que ha luchado. Y creo que aquí entra como tal vez mi primera duda, y es, él percibe que los cambios que ha tenido a lo largo de su vida en las distintas trincheras, él empieza como activista, haciendo litigio estratégico a favor de los pueblos indígenas, ayudando, asesorando a las comunidades en temas de agua, de tierras, de conflictos internos. Luego entra a trabajar al gobierno de Gabino Cue, en donde tiene una participación específicamente en temas de derechos indígenas. Luego se va al Instituto Electoral de Oaxaca a trabajar en temas de derechos indígenas y como consultas, bueno, digamos las elecciones que se hacen por usos y costumbres. Y finalmente entra al gobierno del expresidente López Obrador también a temas indígenas. Y él no ve una distinción entre el trabajo que hacía como litigante o como activista y el trabajo que hacía en el gobierno. Él decía simplemente son distintas trincheras, claro, desde las cuales impulsar los mismos objetivos. Y eso lo traslada un poco al momento en el que está ahorita, ¿no? O sea, como yo toda mi vida he sido el mismo, toda la vida he buscado las mismas cosas y pues simplemente han ido cambiando las trincheras. Sin embargo, el papel de ser juez, pues sí es muy distinto tal vez a todos los otros que había tenido, no únicamente porque le toca ser imparcial, ¿no? O al menos asumir la postura más imparcial posible frente a los asuntos que le lleguen, sino también porque va a tener que atender asuntos de ámbitos muy distintos, que no tienen que ver con el derecho indígena, que tienen que ver con asuntos pues, de derecho fiscal, penal, administrativo. Le va a tocar resolver conflictos entre poderes, conflictos entre estados y federación. Es decir, hay una serie de cosas que sí pues escapan de la experiencia que él ha tenido hasta ahora. Y creo que eso va a ser un primer reto para él, así como cambiar la forma en la que se ve a sí mismo frente a su trabajo y la identidad que ha construido de quién es. Quizá, digamos, la nota más importante de la entrevista que le hace Fer a Hugo Aguilar es que él dice que está dispuesto a revisar la constitucionalidad de las reformas constitucionales, algo que le choca a la 4T. Y por el que peleó la
4T los últimos meses después de la elección. Y que ya hicieron una reforma, Y hay incluso, una reforma está en la incluso Constitución. diciendo que es inconstitucional. Ahora bien, dijo que era su propia interpretación, al menos su idea, no dijo que, Sí. que la Corte vaya... Bueno, pero vaya en ese interesante, sentido. ¿no? A mí me parece, Leo, que tres cosas. La pregunta era, bueno, ¿qué esperar de la nueva Corte? Correcto. Yo veo tres cosas esenciales. Lo primero, me parece, vamos a ver una Corte mucho más observada, sujeta al escrutinio público, una Corte que tiene que cuidar cada símbolo, cada sentencia, cada decisión, porque los periódicos y el público en general van a estar observando a los 9 ministros todo el tiempo. Pues qué Me parece bueno. que de las pocas cosas rescatables de toda la reforma, que ya es Constitución, pero de la reforma en general, es eso, que los periódicos van a estar sobre lo que sucede en la Corte. Y es una buena noticia que es una Corte abierta, que la vida pública sea cada vez más pública. Eso en segundo lugar. En primer lugar. En segundo, me parece que vamos a ver una Corte poco armónica y monolítica. Esto en cuanto a lo que se discutió justo en la mesa de ayer. Ahorita todos son discursos muy joviales, muy positivos. Sí, claro. Se habla de que representan al pueblo, etcétera. Pero en cuanto empiecen las sesiones y la sala empieza a operar, me parece que vamos a empezar a ver mucha fragmentación dentro de la Corte. ¿Tú sí crees eso? Y lo tercero, sí, me parece que sí, y tiene que ver con el tercer elemento que traigo aquí a la mesa. Vamos a ver una Corte poderosa, contra lo que se suele decir, desde mi punto de vista, sus integrantes van a ser muy independientes conforme avance el tiempo, van a ganar cierto grado de autonomía e independencia frente a los poderes que pudieron haberlos llevado hacia donde están. Y esto por tres razones principales. La primera y esencial es por el tiempo que van a estar allá. Tengo aquí que Lenia Batres, por ejemplo, saldrá de la Corte hasta el 2039. Es decir, va a terminar su periodo de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a venir otro presidente o presidenta, y luego vendrá alguien más, y solo a la mitad de ese mandato ella va a irse de la Corte. Otros ministros y ministras como Loreta, como Yasmín, como el propio Hugo, van a estar entre 11 y 15 años ahí, y eso les va a dar tiempo también para que vayan adquiriendo, digamos, un cierto grado de autonomía. En segundo lugar, por el tema de la autonomía y legitimidad que ellos tienen. Es decir, ellos fueron electos por voto popular de manera similar a como fueron electos otros poderes del Estado. Ellos siempre van a poder decir que su legitimidad emana también de cierta votación popular, con todos sus asegúnes. No, con todos en una sus elección fraudulenta. Eso Bueno, lo dejas afuera como si no eso fuera dices, importante. yo no creo que haya sido una elección fraudulenta. Ay, por favor, bueno, Carlos, Yo pero también bueno. creo que la de 2006 fue una elección fraudulenta y tú dices ok, que no. pues ahí está. Otro día lo discutimos. También pienso que además, como tercer elemento de esto, que conforme avance el tiempo, la propia 4T irá haciéndose más diversa. Hoy no podemos hablar de una 4T monolítica, hoy no se puede decir que hay una sola 4T, y conforme avancen los años y bueno, venga la elección del 27 y la del 30, vamos a ver también una pluralidad de intereses y que veremos cómo se apega cada uno de los ministros a ello. Bueno, Por tanto, no me creo pues la narrativa de que va a ser una Corte plegada, digamos, a los intereses de la 4T. No se lo cree, entonces hicieron en vano esta reforma, porque la reforma la hizo el poder para capturar a la Bueno, esa es Suprema una Corte. interpretación. Bueno, es mi interpretación, yo creo. O sea, y el diseño institucional que hicieron es para controlar a la Corte, ¿no? A mí me parece que las 8 columnas de ayer del periódico Reforma... Todo el poder, dice. Todo el poder, ya tienen Bueno, todo el justo poder. creo que hay que Tienen el matizar Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Tú cómo ves? A ver, un breve comentario sobre la Corte, porque a mí sí me gustaría invitar a esta mesa a que salgamos de la discusión de la Corte, porque lo más importante es que esperamos del funcionamiento de 18 poderes judiciales que fueron modificados a nivel de los estados, y es ahí en donde va a estar el contacto con para la el gente. ciudadano, Y es claro. ahí donde creo que van a estar las principales barreras al acceso a la justicia y a la calidad de la justicia, que en teoría era uno de los elementos o una de las justificaciones principales de la reforma y la elección. El breve comentario sobre la Corte es, yo estoy de acuerdo en que va a haber mucho escrutinio, al menos inicial, en el trabajo de la Corte, pero matizaría ese optimismo con el hecho de que la reforma cambia el funcionamiento de la Corte y elimina las 2 salas y por lo tanto ahora todos los asuntos de la Corte se van a tratar en el Pleno. El funcionamiento del Pleno, como lo conocíamos, no va a poder mantenerse de la misma manera que era público, que era televisado, que era unas deliberaciones grandes, porque en promedio el Pleno resolvía 3 asuntos por sesión de 3 horas. Ahora el Pleno recibe la Corte un rezago de 1.400 casos y en promedio le llegaban a la Corte 4.000 casos anuales. Si eso todo tú lo sesionaras en el mismo formato de Pleno, tomaría 3 años sesionar
con el mismo tiempo y la misma deliberación el número total de casos que le llegan a la Corte en un año. Por lo tanto, yo sí creo que lo que vamos a ver va a ser mucho menos debate a profundidad de los casos que antes era necesario que debatiera el Pleno porque se requerían mayorías de votación de ese Pleno, y que vamos a ver un Pleno que al menos en un gran porcentaje de los casos va a funcionar más apegado a cómo funcionaban las salas, intentando sacar la mayoría de los casos. Ya planchaditos. Eso por una parte. O van a llegar menos casos. Sí, La por los acuerdos. segunda parte es que seguramente lo que vamos a empezar a ver justamente para desahogar a la Corte es que muchos casos van a intentar por directriz quedarse en tribunales menores. Correcto. Y eso también puede llegar a ser problemático, no porque uno no esté de acuerdo en que una de las reformas que se tenían que hacer al Poder Judicial era separar las funciones de la Corte, que hace funciones de última instancia, tribunal de tercera instancia o Corte de Casación, y por el otro lado un tribunal de interpretación constitucional. Mucho se ha debatido en este país sobre si la Corte en realidad tendría que estar siendo la tercera instancia de absolutamente todo lo que no se puede resolver en primera o segunda instancia. Pero a lo que voy es, puede ser que sea una buena noticia que tú tengas mayor posibilidad de resolver eso en instancias menores, pero también puede ser que eso se convierta en una directriz y que entonces empecemos a ver desechamientos por formalidades procedimentales, y eso obstaculizaría mucho, digamos, el acceso a la justicia, sobre todo considerando que los casos que llegan a la Corte tienden a tener una relevancia nacional importante o tienden a ser casos mediáticos. Entonces, eso por la parte de la observación, el escrutinio y el funcionamiento público y la calidad del debate que podamos ver en el máximo tribunal. Pero la segunda cosa que me parece importante y relevante tiene que ver con el contenido de lo que va a empezar a discutir la Corte y si vamos a poder ver o no en lo inmediato digamos, posiciones independientes, deliberativas, o vamos a ver una Suprema Corte que va a actuar en bloque y va a votar de manera militante, como se espera, ¿no?, por muchas personas que ocurra. En los casos importantes. Y ahí, por ejemplo, pues yo traigo por lo menos 3 casos que son importantes que va a estar discutiendo la Corte. Uno de ellos son los adeudos fiscales de Salinas Pliego, ¿no?, que eso va a revestir en sí mismo Ahí ya dio instrucciones la presidenta. Por eso. O sea, y ahí vamos, ya dijo, vamos a esperar a la nueva Corte. Las primeras instancias de fuego, y no porque yo espere un fallo en ninguno de los dos sentidos, sino porque creo que va a ser tremendamente importante la calidad argumentativa con la que se resuelvan esos casos, que no es, digamos, el fuerte de algunas de las ministras que permanecieron como integrantes de la Corte. Por el otro lado está el tema de arraigo y prisión preventiva oficiosa, en algo que no solo trae un fallo de Corte Interamericana y que entonces no solo hay que interpretar la constitucionalidad, sino la convencionalidad de mantener una figura así en nuestro sistema jurídico, sino porque también viene de pues una controversia que se presenta de una reforma legal contra la Constitución que van a tener que resolver ellos, sabiendo que la expansión de la prisión preventiva oficiosa fue una política pública de la 4T. Entonces creo que ahí va a haber algunos momentos interesantes, ¿no? Las terceras, bueno, hay un montón. Las mismas impugnaciones de la reforma judicial en temas, por ejemplo, como los jueces sin rostro o como las controversias entre la reforma al sistema penal para adolescentes de 2014 y la reforma judicial, con interpretaciones de cuál de las dos reformas constitucionales prevalece. Bueno, yo me atrevo a predecir que esta Corte va a sentenciar de que pague Salinas Pliego el dinero, de que el arraigo y la prisión preventiva es constitucional, y además, y todo lo que quiere el gobierno. ¿Y apuestas también a que va a ser televisado y deliberado con buena calidad argumentativa? No, es que yo creo que no, porque yo creo que lo que vamos a hacer es como lo vimos en el Tribunal Electoral, que ya les vale la argumentación. Ya pueden decir cualquier estupidez y con eso legalizan, por ejemplo, el fraude electoral de los acordeones. Ya ni les importa, Lisa. Es que ahí va a estar entonces la capacidad que vamos a tener o no para evaluar si ese funcionamiento de la Corte en realidad va a cumplir con los objetivos declarados de la reforma versus los objetivos que consideramos muchos de nosotros que tenían que ver con una construcción de régimen de concentración de poder y eliminación de los contrapesos. Yo parto de la premisa que todo esto es un intento de concentración del poder, pues lo que me lleva es a esta conclusión. Pues ¿no? Vamos a verlo en los hechos. ¿Tú qué piensas en ese sentido, Fer?
Desde el modelo anterior se hicieron análisis en el juego de la Corte, por ejemplo, que tenía Saúl Sí. López Noriega, se hicieron análisis de cuánto tiempo se tardaba un ministro después de ser nombrado en empezar a tomar decisiones que se alejaran de la voluntad del gobierno. Sí. Y la estimación era que eran más o menos 2 años, ¿no? Bajo el modelo anterior, en donde, pues sí, el presidente jugaba una parte porque proponía una terna y Senado. luego el Senado elegía uno de los 3, ratificaba. Y creo que, a ver, si ya en el modelo anterior, ¿no?, se tenía cierto margen, yo me imagino que en este caso va a ser un margen, pues tal vez un poco más amplio, pero sí va a suceder esta transición, como bien dice Carlos. Yo sí veo ¿Sí? que, pues, cuando empiecen a cambiar los equilibrios de poder, cuando la persona que más influyó en que ellos aparecieran en un acordeón Ya o no que está. ellos resultaran, ¿no?, como electos, deje de tener de poder, ¿no? Porque eso va a pasar, porque los gobernadores que influyeron van a dejar de tener poder, porque la presidenta va a dejar de ser presidenta y los senadores van a dejar sus escaños, pues eso va a cambiar también las dinámicas de poder que haya dentro de la Corte y los incentivos que tengan ellos para sumarse o no. La cosa es qué tanto tiempo... Te puedo dar un dato objetivo, que me han dado expertos de lo que pasó en Bolivia. En Bolivia se eligen a los altos tribunales, ¿no?, incluyendo el constitucional. Desde que se eligen, esos ministros siempre sentencian a favor del gobierno, esté la izquierda o la derecha. Oh, pues es un gran dato que a tomar como ejemplo. A ver, en México no lo hemos tenido. Sí. Creo que en este caso el periodo por el que son electos ayuda un poco a darle cierto margen de libertad, ¿no? El hecho de que sean transeccionales de inicio, pues algo permitirá, y que después de eso sean escalonados, pues también ayuda a que la ola política que ayudó a unos no sea la misma ola política que ayudó a otros. Aquí lo que sucede es que entran los 9 en una sola elección durante un mismo gobierno y durante un mismo ambiente, y pues es más difícil que se empiecen a dar estas distinciones entre ellos. Yo los tengo divididos como en 2 grupos, no necesariamente los que van a actuar independiente Sí. y no, sino los que creo que traen convicciones más firmes a favor del derecho y los que tienen, pues tal vez posturas más militantes, ¿no? Entonces tal vez tengo expectativas diferenciadas. En un grupo, ¿no?, de los que tal vez esperaría un poco más, están Giovanni Figueroa, sin duda, académico, está Loretta Ortiz, que aunque ella se comportó como parte del bloque de las 3, sí traía una trayectoria académica que me parece que a largo plazo, o a mediano plazo incluso, le permitiría distinguirse. Sara Irene Herrerías creo que es un personaje interesante, al menos pues por el trabajo que hizo en la Procuración de Justicia para Víctimas y con el trabajo con organizaciones civiles. Sin duda Hugo Aguilar, por su propia historia y por las declaraciones que ha dado recientemente, y Arístides Guerrero, que creo que todavía sigue siendo... Bueno, son 5. Son 5 de Son los que 5 creo que de 9, pudiera haber. O sea, es mayoría. A los demás los veo como muy militantes por su propia historia, por su forma de actuar, por la cercanía que tienen a personajes del gobierno. Sin embargo, creo que es una corte que tendría margen para sí hacer consensos que puedan retar al gobierno en ciertos casos clave. Esta declaración de Hugo Aguilar a mí me parece relevante porque finalmente la discusión de si se pueden o no tumbar, ¿no?, reformas constitucionales tiene que ver con quién tiene la última palabra en una república, ¿no? ¿Quién tiene la última palabra para decir si se pueden violar derechos o no se pueden violar derechos, o hasta dónde se protegen ciertos derechos? Y creo que eso es fundamental cuando se habla del papel de una Suprema Corte de Justicia. Me llama la atención que esta declaración del ahora ministro presidente la haya dado después de la reforma constitucional que dice que no puede la Corte tumbar reformas constitucionales. Es decir, él conoce este texto constitucional y a pesar de eso dice, yo creo que si pretendemos ser, ¿no?, como realmente ser, si creemos en el progresismo de los derechos humanos, ¿no?, la progresividad de los derechos humanos, pues tendría que la Corte entrarle a revisar esto. Y esto no es una postura de la reciente. Él viene peleando porque la Corte se meta a revisar la constitucionalidad de las normas constitucionales desde que era litigante, porque se fue a pelear en la Corte para que Bueno, y cambiaran porque- el artículo 2 claro, constitucional. claro. O sea, él lleva con esta lucha, ya se lo negaron. Es decir, él tiene toda la legitimidad para decir, bueno, pero es que yo siempre he pensado esto, ¿no? No es una postura actual, Porque no tiene que ver además, con este además gobierno. él ha luchado por los derechos indígenas y muchas de estas reformas constitucionales le pueden pegar a las comunidades indígenas en sus derechos básicos, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que el hecho de que haya un presidente que al menos tiene esta postura, pues sí abre un debate interesante y creo que puede, pues, hacer que la Corte no resulte ser tan sumisa, al menos a mediano plazo, ojalá, como ojalá, pues. incluso el propio poder tal vez lo espera. Yo quisiera ver, por ejemplo, qué hubiera hecho Hugo Aguilar, que habla muy bien, hay que decirlo, Muy bien. habla muy bien, pero ¿qué hubiera hecho Hugo Aguilar el sexenio pasado cuando le llegó el amparo de las comunidades indígenas al Tren Maya, de que suspendieran la construcción del Tren Maya porque no se habían realizado las consultas
populares que marca la Constitución. Él era el responsable de hacer esas consultas. Bueno, Entonces, sí, probablemente bueno. esa en particular no Bueno, lo hubiera tomado, pero sí. quita eso. Sí, o sea, sí. hubiera dicho no, se suspende la construcción del Tren Maya o no. O sea, se hubiera puesto del lado de las comunidades indígenas o del lado del gobierno. Pero bueno, lo dejo ahí en la mesa porque tú tienes mucho que decir. Yo No sé qué tendría que decir al respecto. No, pero Lo que sí Carlos pienso- anda muy optimista con la Corte. Ya, Ando sí muy cree que el optimista. pueblo va a tener ahora sí justicia. No creo eso. No. No. Ahora bien, lo optimista que puedo hacer con la Corte o lo menos pesimista que puedo hacer con la Corte se me quita Sí. cuando empiezo a hablar del resto del Poder Judicial Federal Es que y de los y a nivel Poderes estatal. judiciales locales. Yo creo que ahí tiene razón Lisa. Lo peor de la reforma me parece que lo vamos a ver exactamente ahí. Vamos a ver lo que sigue es, para empezar, un Poder Judicial, tanto a nivel estatal como a nivel federal, mucho menos profesional. Van a asumir además ahora muchos secretarios en funciones, más de 100 secretarios en funciones. Se perdieron 2, 3, 5, 10 años. La curva de aprendizaje va a ser tremenda para los que llegan. Y ahí van a ser lastimados los más vulnerables y los más pobres. Entonces, en general, vamos a ver un poder judicial, insisto, a nivel federal y estatal, mucho menos profesional. Segundo, el poder judicial que viene va a ser un poder judicial que tiene por lo menos mucho más posibilidades de cooptación, si no es que ya fue cooptado durante las campañas, por intereses criminales o por élites económicas. Entonces, Claro. me parece que lo que vamos a ver, y ahí sin nada de escrutinio público, porque ahí sí no están los periódicos, ahí sí no están las cámaras de televisión, ahí lo que vamos a ver es el pago de favores inmediato. Y además, lo tercero que desde mi punto de vista vale la pena retomar, es que vamos a ver un poder judicial local también mucho menos independiente de lo que ya era. Porque los que operaron la elección de junio fueron los gobernadores. Y hay casos comprobadísimos en Chiapas, en Coahuila, en Oaxaca, en Chihuahua. Ahora los gobernadores van a controlar tanto a nivel estatal como a nivel federal la justicia. Antes se decía que por lo menos a nivel federal había cierto grado de autonomía de los gobernadores y gracias a que fueron electos durante sus mandatos no vamos a ver ningún tipo de autonomía. Entonces, a nivel, digamos, a nivel más de tierra, de ras de tierra, vamos a ver menos independencia, poderes menos profesionales y también probablemente mucho más corruptos, ¿no? Muy bien. Entonces no hay nada en la reforma, lo he dicho desde hace un año acá, Sí, no hay sí, nada sí. en la reforma Sí, sí. que nos haga pensar que vamos a estar, pues, sobre todo las clases populares y los más vulnerables mejor de lo que estaban antes de la elección. No le cambio ni una coma a eso. Ayer Javier Martín decía en la mesa, me parece una analogía buenísima, es como hacer el diagnóstico, qué mal está el sistema de salud pública, ¿no? Entonces la solución es correr a todos los médicos y enfermeras y hacer una elección de médicos y enfermeras y sustituirlos por ellos, por elección popular. Pues imagínate esos hospitales y esas clínicas, cómo quedarían, ¿no? Además, Ayer, con claro. cero filtros prácticamente en los O médicos pocos. y enfermeras que quedarían elegidos por el pueblo. ¿no? Ayer te escuché muy sorprendido cuando uno de los miembros de la mesa justamente te dijo, bueno, ¿y qué pasa con los procesos penales que ya hayan llegado a fase de juicios orales? Sí, Daniel lo dijo. sí. Un año llevo diciéndolo yo en esta Sí, mesa. sí, sí. Un año llevo yo diciéndolo en esta O sea, me estás reclamando que no te escucho. y que no se puso atención suficiente en una cosa Sí, que es sí, es verdad. fundamental para el acceso y la calidad de la justicia que recibe la gente. ¿En qué materia? En la más riesgosa de todas, que es la materia penal. Sí. Vamos a explicar por si alguien como tú no nos puso atención lo suficiente en el último año. La reforma que hicimos de tránsito al sistema penal inquisitivo, el sistema penal acusatorio, que es una reforma que llevamos invertidos en ella desde el 2008, es una reforma que dijo, ya no se van a defender los casos penales, los juicios penales como de ley y el orden, no se van a defender leyendo expedientes, Sí. se van a defender litigando con argumentos sí. en lo oral. Sí. Eso quiere decir que cuando tú llegas a un juicio, formalmente después de que se acabó la fase, digamos, como de vinculación a proceso y la fase de investigación que está a cargo de las fiscalías, el caso llega a un juez y el juez tiene que escuchar a las partes afectadas y a las partes acusadas Sí. en su desahogo de argumentos, pruebas y alegatos. En esos desahogos que hace inicialmente ese juez, como no hay expediente escrito, tú no puedes cambiar al juez a la mitad del juicio.
ese que escuchó los argumentos y vio y recibió las pruebas al inicio del juicio, ese es el que tiene que dictar sentencia porque no figura pregunta. todo en expedientes así como solía figurar antes. Pero pregunta, ¿no puede ver los videos? O sea, algo tan sencillo como, bueno, tráiganme los videos de las audiencias. Bueno, fíjate que a lo mejor tú podrías decir que se puede. Constitucionalmente no se puede, ese es el problema. Porque Beto, eso si está hay videos en la de todo. Constitución. Deben de estar videograbados, dicho. ¿no? Bueno, debe de haber por lo menos versiones estenográficas, ¿no? A ¿O ver, no? Leo, pero el punto aquí es que los sistemas orales se basan en un principio que es el principio de la inmediación. Sí. Para que tú puedas garantizar los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas, justo tienes que mantener a esa persona juzgadora que es la que lo ha visto desahogarse todo y ha visto pasar a los testigos. Tú no puedes suplir eso ni con videos, ni con versiones estenográficas, ni con absolutamente nada, porque es un principio constitucional que está consagrado así en esa reforma constitucional. Y así funcionan además los sistemas de justicia oral, que en teoría no son los mejores y que en teoría admiramos. Bueno, ahora, como no se escuchó a voces incluso de adentro de la 4T, como podría ser la exministra Olga Sánchez Cordero, que dijo, venga, quieren una reforma judicial, hagan la escalonada. Vayamos desahogando los casos que ya están en fase de juicio oral en algunos juzgados penales y cuando ese ya no tenga juicios, mándalo a elección. Eso no se escuchó y mandamos absolutamente a todos a elección en 18 estados, o sea, 17 estados y la Federación. Y lo que tú estás diciendo es que hay miles de juicios orales que se van a tener que reponer. Si realmente le estamos haciendo caso a la letra de la Constitución y al funcionamiento del justicia penal acusatorio, es gigantesca. Y ¿sabes qué es lo peor de todo, Leo? Que en esos procesos hay muchos testimonios que no se pueden repetir, hay muchas pruebas que no se pueden repetir, hay arrestos en flagrancia que no se pueden repetir, precisamente porque pues, se hicieron de alguna manera, llegaron así al nivel de pruebas frente a los juzgados y que hoy por hoy van a tener que reiniciarse con el costo de revictimización que eso significa y el costo también económico para el sistema de justicia en México, simple y sencillamente porque se negaron a escuchar eso. A mí me parece gravísimo que hoy por hoy no le dediquemos tanto tiempo a los discursos del nuevo presidente de la Corte. Felicidades, ya llegó. A él, como decía Saldívar, que lo escuchen o que lo juzguen por el contenido de sus sentencias. Pero ¿qué pasa con los miles de mexicanos y mexicanas que están hoy enfrentando un juicio por secuestro, por privación ilegal de la libertad, por lavado de dinero, por corrupción, por tal, que ya estaban frente a un juez y que ese juez se los van a cambiar y además se los van a cambiar por uno, como tú dijiste en tu referencia a los médicos, que quizás no tenga la experiencia suficiente en lo penal, con otro agravante que suma a lo que decía Carlos y no le quito ninguna coma, la desprofesionalización. La desprofesionalización no solo es por la pérdida de jueces, Leo, también es por la renuncia y el retiro anticipado de un montón de secretarios y funcionarios de juzgados que prefirieron irse antes que prestarse a la farsa de esta reforma. Y entonces, ¿quién se va a quedar ahí? Los procesos van a ser lentos, el acceso a la justicia va a ser menor, la calidad de la justicia va a ser distinta y hoy hay un montón de cosas que todavía no sabemos cómo van a funcionar porque no se ha terminado de reglamentar, por ejemplo, el órgano de administración de justicia del Poder Judicial. Por cierto, y de lo que dice Lisa, pues detrás de eso hay miles, me atrevería a decir miles de mexicanos inocentes que están en la cárcel por la maldita con prisión preventiva oficiosa. Que le encanta este régimen, por cierto. O sea, y le encantaba también al anterior sí, y al claro, anterior del anterior. Tienes toda la razón. Pero se han seguido aumentando delitos en el catálogo. Así es. Bueno, vamos a darle una última ronda de conclusiones, por favor. Muchas cosas que decir de esta reforma judicial, desde luego. ¿Cómo terminamos, Fer? Pues bueno, ya lo decían. Son más de 2.500 jueces y magistrados de nivel local y federal que entraron a trabajar el día de ayer, lo que eso implica en términos organizacionales con equipos que están a medias, ¿no? Por toda la gente que renunció, ellos mismos sin la capacitación adecuada, pues ya es el inicio del reto. Yo espero que va a haber al menos 2 años de caos antes de que esto se empiece a normalizar. Cuando esos 2 años terminen, tenemos elección judicial de nuevo y vamos a iniciar el ciclo otra vez con la otra mitad del Poder Judicial. Así que federal, nos esperan federal y más las todos entidades los estados que faltan. Las entidades que faltan y las que les falta completar la otra mitad, porque hay muchas entidades que hicieron lo mismo, ¿no? De partirlo en dos. Con además una agravante adicional, que es que antes la Corte fungía como una especie de
rector de todo el Poder Judicial. Primero porque era la última instancia en muchos asuntos, incluso locales, ¿no? que acababan llegando por cuestiones de derechos humanos a la Corte, pero en muchos de los federales también, ¿no? Entonces, en términos de contenido, pues todo el mundo sabía que se tenía que cuidar con qué decía y que no, porque podía llegar a la Corte, eso se sigue manteniendo en gran medida. Pero la otra el gran poder que tenía la Corte era que el presidente de la Corte era también el presidente del Consejo de la Judicatura. Sí. Y a través del Consejo de la Judicatura, pues se regía el resto del Poder Judicial Federal. Se hacían los concursos, las capacitaciones, no solo de jueces, sino también de funcionarios del propio Poder Judicial. Tenía dentro una de las funciones del Consejo de la Judicatura era toda la función disciplinaria, ¿no? Para revisar qué jueces habían roto reglas o habían cometido actos de corrupción. En este momento la Corte ya no tiene nada de eso. Al separar a la Corte del Tribunal de Disciplina, del órgano de administración, pues tienes órganos que van a resolver en última instancia de distintos asuntos. Si un ministro de la Corte ve que algo no está funcionando bien, pues se lo tiene que pasar a otro. Es decir, ya no hay un canal directo para que haya un órgano que sea el que tome, ¿no? Las decisiones. No hay jefe. Es un poder judicial sin jefe. Eso es importante. Lo pusiste en Pero con términos espada perfectos. de Damocles, porque sí tiene El su tribunal de Tiene tribunal de disciplina y creo que ahí queda la duda de qué papel va a jugar, ¿no? Porque todavía no sabemos realmente qué tanto poder va a tener, si la Suprema Corte va a seguir siendo el gran árbitro del resto de los jueces y magistrados o si el Tribunal de Disciplina va a asumir este papel de inquisidor como muchos lo hemos imaginado que puede ser. Que, por cierto, también te dijo el ministro presidente Hugo Aguilar que él estaría a favor de cambios en cómo se eligen, ¿no? Sí, o sea, él reconoce que fue una elección pues con problemitas. Con problemitas, por decirlo menos, ¿no? Habló de problemas porque eran demasiados candidatos en la boleta, en las reglas de fiscalización, en las reglas de cómo se pueden difundir. Es que no puede ser que no podamos hacer campaña, que no nos puedan invitar a foros si no invitan a todos los candidatos, si no asiste más de X% de los que compiten por el mismo cargo. Es decir, está llena de problemas y seguramente el proceso de elección de jueces va a ser uno de los temas que se discuta ahora que viene la reforma electoral y ellos tendrán una voz pues muy importante. Se me acaba el tiempo, perdón. Va a ser 1 minuto y 1 minuto. Una lectura estrictamente política. La 4T se metió el pie al aprobar esta reforma. Por un lado, desaprovechó la oportunidad histórica de crear y tener cambios pivotales en general en el sistema. Las fiscalías siguen siendo asquerosas. Sí. 1 año se ha perdido para reformar la justicia en nuestro país. Pero también, y más importante, se comprometió a resolver un problema que no va a poder resolver en estas condiciones. Ya no va a haber normas piñas a las que culpar y al no tener un enemigo público se va a tener que ver el ombligo a sí misma y ahí el electorado se lo va a cobrar. Ya no hay pretextos, ya no hay... La portada del Reforma es buenísima. Tienen todo el poder. Ya no me vengan con pretextos. Si hay problemas es por su culpa y no me saquen que García Luna, Calderón, Salinas, el neoliberalismo, en fin, tienen todo el poder. 1 minuto, Lisa. Mucho poder simbólico a la Corte, pero en realidad creo que poca responsabilidad, sobre todo considerando que parte de las reformas del plan C quitaron los efectos generales, no solo a las suspensiones, sino a las sentencias, que tienen una reforma de inimpugnabilidad de reformas constitucionales y que además también eliminaron a los órganos constitucionalmente autónomos que eran los principales promotores pues, de las figuras de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad junto con estados y municipios, donde considero yo que ahora la Corte va a entrar muchísimo más a dirimir algunos asuntos como parte interesada por los propios asuntos que promueva la Consejería Jurídica de la Presidencia, por ejemplo, versus lo que solíamos ver antes. Una justicia de secretarios que de nuevo va a ser una justicia lenta, desordenada, caótica, con el agravante además pues de que el mal diseño de la reforma va a sobrecargar particularmente la carga de trabajo de algunos juzgados, como los mixtos, que ahora también tendrán que hacerse cargo, por mencionar solo una materia, de los asuntos de transparencia. Pues ahí está, muy bien, creo que ha salido una muy buena mesa. Dice Lisa que no la escucho, entonces ya me voy con esa tarea. Te sorprendiste tan sorprendidamente ayer. Dije, qué barbaridad, qué mal barbaridad, no me escucha. Qué mal lo he dicho todo un año. Es como reclamo de novia, ¿eh? Es como reclamo de novia. Yo lo veo al revés, o sea, si lo dijo y tiene la preocupación es justo porque lo has logrado hacer permear. ¿Sí? Gracias, querida Lisa, gracias, querida Fer, querido Carlos. Hacemos una breve pausa. Hoy estuvo aquí en México el secretario de Estado, Marco Rubio. Vamos a hablar con Rafael Fernández de Castro los resultados de esta reunión con la presidenta y el comunicado que ya salió.
sobre los acuerdos que se llegaron. Y regresamos.